Entonces, ¿qué sucede normalmente? Ustedes recordarán que nuestro principal esfuerzo y lo que vemos ampliamente dentro de las campañas y los mensajes del gobierno tiene que ver con el reciclaje. Miremos qué pasa con el reciclaje. Estamos en Colombia en un porcentaje de alrededor del 17% de reciclaje. Ya sé que dirán, es que esto es muy viejo, esto es del 2015. Desafortunadamente, esta es la única gráfica real de un trabajo que se hizo en el 2015, donde hemos podido obtener datos exactos con las comparaciones. Pero en varias conferencias muy recientes, conferencias de la semana, de la primera semana de septiembre, repitieron los mismos datos aproximados. Entonces estamos con unas variaciones de entre el 1 y el 2%, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba. La pandemia tuvo algo que ver con eso. Donde estamos en el 17% en Colombia, que es lo mismo que tiene España. Entonces miren que si bien estamos al mismo nivel en el reciclaje que España, estamos 20 puntos por detrás de ellos en el manejo de materiales. Ellos llevan el relleno sanitario 20% menos de sus residuos con una generación mayor, recuerden. Vámonos para abajo, la Unión Europea. La Unión Europea tiene 11 puntos más que nosotros. Pero es que si lográramos recuperar de este 83 11 puntos, quedaríamos solamente en el 72. La media de la Unión Europea es el 33. Y ni qué decir de Holanda, que Holanda está por debajo de la media de reciclaje de la Unión Europea y tiene el 1% de sus basuras en el relleno. Solo el 1% llega allí. Entonces, si se dan cuenta, son los tratamientos térmicos y biológicos los que verdaderamente hacen la diferencia frente al uso de los residuos como alternativa al confinamiento. Y si nos vamos ya en un tema más claro, por ejemplo, Holanda, lo que les mencionaba de la industria del cemento, resulta que si en Colombia estamos en un porcentaje de coprocesamiento, que es el uso de residuos como sustitutos de combustible, en alrededor del 7% solamente, Holanda, de los combustibles que requiere para el proceso cementero, está por encima del 90%. O sea, aprendieron que la energía que contienen los residuos es útil y debería ser utilizada en un proceso que ambientalmente asegure la correcta disposición, como es el proceso de cemento. Y por eso es que vemos un aprovechamiento térmico de los residuos del 49%. Aquí sí está la diferencia. En Alemania también. En Alemania tiene un porcentaje de reciclaje mucho más alto. Pero tengan presente que Alemania, para llevar una tonelada de residuo de basura al relleno sanitario, cobra aproximadamente 200 euros. En Colombia cobramos 30.000 pesos. Entonces, claro, con esos 300, que sería el costo que yo tendría que brindar para que se llevaran ese residuo y lo encerraran en el relleno sanitario, con ese dinero se hacen ya sistemas de recolección de residuos, se paga porque se limpien los residuos, se paga por llevar eso a un material que pueda ser utilizado de nuevo. Con 30.000 pesos, que es el costo diferencial que pagamos nosotros por llevarlo al relleno, esos 30.000 pesos no permiten que se pueda realmente aprovechar el residuo. Entonces, por eso tenemos esta diferencia. Pero la Unión Europea, España, sí tienen valores más altos que Colombia, obviamente porque en Colombia es demasiado bajo, pero más nivelados que los de Alemania y aún así tienen esta capacidad de aprovechamiento. El tratamiento biológico también es interesante, esto se da sobre todo con los residuos orgánicos y debemos crecer, pero de nuevo, el Pareto, la solución que se da en Europa para lograr los muy buenos porcentajes y que pudiéramos en Colombia replicándolos, acabar con este 83% del residuo yendo al relleno sanitario, tiene que ver, sí, con incrementar el reciclaje, mejorar esas campañas de reciclaje, pero sobre todo con entender que el aprovechamiento térmico de los residuos es la manera de solucionarlo.
Y no es decir, es que como entonces ya otra persona lo está aprovechando, yo voy a cobrar por él. No, la responsabilidad es del individuo. Y como la responsabilidad es del individuo que utilizó la basura, que utilizó ese residuo, entonces tenemos que buscar precisamente que pagarlo. O sea, nosotros hacernos responsables por ese residuo y por ende ayudar a que la cadena de transformación de ese material en un combustible para la industria del cemento, o en el caso de los incrementos en porcentaje de reciclaje, en la transformación de ese material hacia una materia prima, sea cubierta por quien lo utilizó. Y por eso mismo es que está primero la cadena de la reducción, porque no, tampoco es que vamos a gastarnos todo nuestro dinero en tratar la basura. Reduzcamos al máximo esa basura, reutilicen la generación del residuo, reusemos lo más posible un residuo una vez ya fue generado, reciclémoslo o utilicémoslo como combustible energético. Esa es la vía que utilizan nuestros países y que deberíamos nosotros estar replicando y no depender de otras alternativas que, si bien son muy bonitas, tienen un volumen limitado. Entonces aquí me refiero, por ejemplo, a ciertas, voy a irme a un caso extremo, que sé que es extremo, pero para que me entiendan el punto. Y es que, por ejemplo, en el tema de llantas, que lo manejo dentro de Argos, con las llantas nosotros utilizamos combustible, reemplazamos combustible, pero eso tiene un costo y tiene un costo para nosotros dentro del proceso porque es un combustible más difícil de utilizar y que no entrega su energía de la misma manera que el carbón lo entrega más fácil y es más estable para el proceso y nosotros un proceso termoquímico. La llanta requiere, además de eso, ser triturada y eso tiene un costo y tiene que ser transportada y es muy liviana y el costo logístico es muy alto. Entonces no es que se aproveche, obviamente nosotros pagamos algo por ella, pero no por la llanta, sino por el combustible que se deriva de la llanta. Entonces, cuando lo podemos utilizar y entendemos esa dinámica, sabemos que lo podemos ingresar dentro de ese modelo y aprovechar las llantas para lo que podemos aprovecharlas, que es para energía. Pero en alguna ocasión me dijeron, pero mire, es que con las llantas se pueden hacer unas tres puntadas muy buenas. Las suelas de las tres puntadas hechas con llantas son muy resistentes. Pero aquí les digo yo los números. Resulta que al país ingresan alrededor de 5 millones de unidades de llantas cada año. Y eso sin contar las de bicicleta, las de moto o las de minería. Entonces, si tuviéramos que hacer chanclas, piensen cuántos chanclas tendríamos que hacer cada año y qué haríamos después de que ya nos cansemos con las llantas al siguiente año. ¿Qué haríamos con esa suela que es suela de caucho, que es suela de llanta? Igual debe llegar a la misma parte. Entonces, por eso el aprovechamiento térmico es una solución tan buena. Aquí vamos a hacer una pausa para ya continuar un momento con el siguiente video.